Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor una vez más para poder profundizarnos en su palabra, en su enseñanza y su aplicación para nuestras vidas. Hoy día me gustaría hacer algo diferente. Por lo general no me toca predicar los domingos en la tarde, pero tengo el gran honor de hacerlo. Y mientras estaba en mi tiempo de devocional, estoy en un gran desafío propio de tratar de leer la Biblia entre 4 a 5 meses, cada 4 o 5 meses mandar una vuelta consecutiva, ya estoy en la mitad en 2 meses. Y quería compartir algo que el Señor me ha estado hablando a través del tiempo del devocional. Eso siendo caso, estaba en el libro de Proverbios esta semana, lo leí en creo que una semana, me gustaba profundizarme, subrayar los versículos que más me llaman la atención. Y uno de los primeros capítulos que me gustó con la intención de predicarlo era Proverbios capítulo 11. Y Proverbios capítulo 11 decidí tomarlo y dije, ya voy a sacar los principios más importantes. Y empecé a hacer un mapa, un esquema, qué tema sí, qué tema no, porque los proverbios, como lo pueden saber, son bastante variados. Entonces, no es un tema central que uno toma y lo desarrolla, sino hay muchos principios que Salomón está entregando. Entonces me percaté de que había un tema central o un tema repetido acá en Proverbios 11, el cual era el tema de las finanzas. Y saqué 5 diferentes versículos que me gustaban, que quería compartir acerca de finanzas. Y empecé a desarrollar el primero y terminó haciendo todo el mensaje. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un pequeño estudio de lo que es el libro de Proverbios y vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Y en base de este principio me gustaría recalcar algunas verdades que son indispensables en nuestro caminar cristiano para poder agradar a Dios. Es un tema que mucha gente como cristiano omite o es negligente o no le da el peso que corresponde, pero realmente esto habla mucho de nuestra integridad, de nuestro testimonio y quiénes somos nosotros como creyentes. Entonces, Proverbios 11.1 lo vamos a leer, la palabra de Dios dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, hoy día vamos a estar hablando acerca de la importancia de lo que es la integridad financiera. Y acá vamos a sacar diferentes principios acerca de este punto. Para empezar, ¿a Dios le importa la manera en que nosotros conseguimos nuestro dinero? Y le hago la pregunta el día de hoy. ¿Es el dicho, el fin justifica los medios, algo que uno podría caer en tentación como hijo de Dios? Ahora, quiero que sepa que yo no soy nadie cuando viene a apuntar dedos, yo no soy nadie cuando viene a creer que soy más íntegro o perfecto o limpio que cualquier otra persona. Soy simplemente un ser humano como tú y yo, y todos estamos progresando hacia la misma meta. Pero acá me gustaría realmente recalcar esto porque creo que es un déficit que se ve el día de hoy en nuestra cultura, en el ámbito incluso cristiano, y es el tema de la manera en que yo consigo mis recursos. ¿Es neutral en la manera en que Dios lo ve? ¿O hay un principio o hay una verdad más profunda que a Dios sí le importa la manera en que lo hacemos? Entonces, esto me hace pensar a aquellos que tuvieron la gran bendición de vivir el tiempo del terremoto del 2014, ¿ya? El 1 de abril, el 2 de abril de 2014, Iquique fue golpeado grandemente con un terremoto. Y durante este momento de gran adrenalina, hubo algo de destrozos, destrucciones, y fue una calamidad para mucha gente. Por la misericordia de Dios, no hubo más de 10 fatalidades, ya creo que hubieron 3 o 4, no me acuerdo en este momento específicamente, pero una de las desgracias más grandes que yo creo que ocurrió durante el terremoto no fue necesariamente el movimiento tectónico, sino fue la manera en que gente reaccionó hacia ello. Cuando viene cada año el mes de noviembre, mes de diciembre, por esos tiempos, a veces se salta por tiempo de elecciones y a veces se salta por otra razón. Pero cuando viene el tema del Teletón, todo Chile ya se une bajo una gran causa que es ayudar a gente con una discapacidad física, una discapacidad a veces mental,
cosas de la vida que ocurrieron y necesitan de la solidaridad de la comunidad chilena. Y en ese momento el mundo exterior ve esto y se goza y dice, wow, este es un país bastante solidario, es un país bastante unido, un país bastante lleno de amor y unión. Pero el otro lado de la cara se ve en momentos como el terremoto. Cuando el agua, que normalmente cuesta 1.500 pesos, subió a 7, 8, 9.000 pesos a algunos lados, el bidón. ¿Por qué? ¿Le costaba el dinero? ¿O era simplemente la alta demanda y querían aprovecharse del sistema? Lo mismo pasó con las aerolíneas LAN. Ya espero que no me manden en este momento me vayan a mandar a juicio por difamar sus nombres, pero se escucharon de rumores, se escucharon de instancias donde los precios de vuelos subieron astronómicamente porque gente se quería ir por temor y ahí se vio el sucio dinero, la avaricia. También tenemos casos de los taxistas que están haciendo viajes de Iquique a Arica y un sinfín de otras situaciones donde las cosas subieron. Y es una desgracia, en mi opinión, ver tal aprovechamiento. ¿Cómo lo vería Dios? ¿A Dios le importa? Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios que nosotros no debemos fijar nuestros ojos en el mundo cuando ellos hacen mal, porque ellos recibirán juicio de Dios. Pero sí debemos nosotros velar por nosotros mismos, observar a la iglesia, observar a los creyentes, porque debemos ser la diferencia. Debemos ser transparentes e íntegros. ¿Acaso no es interesante que estas cosas ocurran? Y lamentablemente cristianos caen en la misma trampa. Entonces este es el texto del día de hoy. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y vamos a estar leyendo ese texto bien rutinario el día de hoy porque estamos en esta serie este mensaje acerca de la integridad financiera. Muchos ignoran un principio bien importante, yo lo llamo el principio del buen mecánico. ¿Cuál es el principio del buen mecánico? No sé si le ha pasado o no, tiene un problema en el vehículo. Puede ser como yo, que no sé cómo ocupar, revisar el motor, revisar esas cosas, ¿ya? Ahora hay hermanos de la iglesia que tienen mucha habilidad, ¿ya? Está el hermano Roberto, está el hermano Álvaro, está el hermano Fernando, y ahora estoy haciendo publicidad gratis, gratis. No les van a revisar el auto gratis, no corresponde porque el obrero es digno de su salario, ¿ya? Entonces si quieren algo más profundo, tienen que pagar por ello. Pero lo que sí quiero mencionar es que tal vez seas como yo y no sabes cómo arreglar un auto, tiene un problema, entonces lleva el auto en ignorancia a un mecánico. Ahora, digamos que el mecánico ve y dice que la falla es mucho más grande de lo que realmente es y que va a costar mucho más de lo que costaría y finalmente no te cambia nada porque el repuesto ya estaba bueno y te deja el repuesto malo. Y terminas gastando 400, 500 mil pesos para dejar el auto igual. Y después lo lleva el mismo auto a otro mecánico y él te lo ve. Y él dice, mira, no te cambió nada, te cobró más de lo que corresponde y no tenía un problema para empezar. ¿Acaso volverás a ese mecánico? Ese mecánico tal vez sacó 400 mil pesos gratis, pero tal vez perdió una inversión de toda una vida de tener un cliente por no haber hecho bien su trabajo. O sea, nadie a nosotros nos gusta ser abusado, nadie a nosotros nos gusta ser tomado el pelo. Y es el principio, un buen mecánico que cobre lo que es justo y trabaja bien, nunca va a tener carencia de trabajo. ¿Por qué? Porque está haciendo bien su trabajo. Y acá el verso, el peso falso, y el peso falso está hablando de cuando tú estás vendiendo algo y estás pesando el producto tuyo que pese más, o estás pesando las monedas de ellos que pusiste la pesa para que pasa menos, y estás aprovechando del sistema para ganarte una chaucha. Eso es abominación a Jehová. Más la pesa cabal, la pesa justa, la pesa que no ha sido adulterada, aquello que es transparente, es aquello que agrada a Dios. Entonces el principio del buen mecánico, o el hermano que es íntegro y buen trabajador, siempre va a tener trabajo. Aquellos que son chuecos, aquellos que se aprovechan, aquellos que están robando, van a encontrar que su credibilidad le va a hacer daño. Y un hombre con mala credibilidad en el tema de trabajo no va a mantener mucho tiempo su trabajo. Y hay muchos versos en el libro de Proverbios que hablan de la importancia de lo que es mantener nuestra reputación limpia. Entonces, ¿cómo hace daño? Y el día de hoy vamos a ver diferentes maneras en que
este principio nos hace daño. El tener un peso falso como esto nos puede perjudicar a nosotros como empresarios, como trabajadores, como amas de casas, como lo que sea. Número 1. Entonces, una falsa balanza, ya un peso falso, hace daño al resto. Ese primer daño que hacemos es un daño a la sociedad, creando la ruptura de confianza y destruyendo todo progreso, ¿ya? Todos entendemos que en este mundo no hay amistades entre negocios hasta el final del contrato. A mí me ha pasado donde gente se me quiere hacer simpático, mi amigo, lo que sea, y al principio como buen creyente ponía la cara de amistad y decía ya, hola, ¿cómo está? Había un trato bueno, terminaba el proyecto y me dejaban el trabajo bastante mal. Peor que lo que normalmente lo dejaría el caballero o el individuo que estaba haciendo el trabajo. Pero como se creó una amistad entre medio, no puedo ir a quejarme. Bueno, tal vez usted tendría la posibilidad de hacerlo. A mí me cuesta, ya que quiero mantener la imagen de Cristo limpio. No estoy diciendo que usted no está preocupándose de la imagen de Cristo, pero estoy solamente hablando que a mí es una debilidad mía. Es difícil para mí confrontar el error de otras personas cuando están haciendo un tipo de trabajo de esta índole. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Todo el mundo no está tranquilo. ¿Cuándo? Cuando hay una persona que puede hacer estafa. El día de hoy se hizo un estudio, estaba viendo los diferentes países alrededor del mundo, donde está el nivel de confianza en la sociedad. ¿Ya? Países como Canadá, países como Suecia, países como Dinamarca, hay un gran nivel de confianza en la sociedad de un 70%, donde la gente tiene una confianza con la sociedad. Y me acuerdo visitando un pueblo donde vivía mi abuelo y estando en ese pueblo, en Dakota del Sur, me acuerdo, mis padres estacionaron el auto, nos bajamos y dije, mamá, hay que cerrar el auto con llave. Dijo, no, acá no se cierra el auto con llave, acá todos se conocen, acá todos se cuidan, acá no hay problemas. Y era una sociedad donde la gente podía dejar hasta la puerta delante sin llave o abierta y nadie tenía preocupación porque había una confianza entre medio. Pero hay otros países, ¿ya? Países como el nuestro querido Chile, donde el porcentaje se hizo el estudio. La desconfianza es tan grande que solamente el 28% de la sociedad confía en el resto de la cultura, de que van a responder, de que van a hacer lo que dijeron. ¿Ya? Este no es un ataque a nuestra querida patria, sino es un reflejo de que cuando se empieza a hacer una ruptura en el tema de confianza, nadie vive tranquilo. Piénsalo, cuando tú tienes un maestro en la casa y tú dices quiero tal proyecto, tú te vas tranquilo sabiendo que lo va a hacer bien, o tienes que estar encima verificando que no robe, verificando que ponga el concreto que tiene que hacer, verificando cada detalle. Muchas veces estamos en el segundo, en una sociedad donde no hay confianza. Uno, para empezar, no tiene aquella tranquilidad, aquella paz. Ahora, estafas conllevan a una ruptura social. Tomemos los casos de los reyes. Había un caso opuesto, donde hablamos de progreso cuando hay confianza. Progreso cuando hay confianza. Podemos ir a 1 de Crónicas 19:12. Y acá tenemos una historia. Voy a abrir la Biblia mientras voy para allá. Hay una historia donde Siria se junta con, creo que es la nación de Amón o una de esas naciones que están alrededor de Judá, y se juntan para batallar contra el pueblo de Dios. Y el general de David, ¿ya? Joab, tiene un hermano, y con aquel hermano se juntan, ya en 19:12, se juntan y tenían la próxima estrategia. Joab le dijo a su hermano, cuando te estén atacando a ti y tú no puedas, me dices, porque se iban a poner justo en el medio. Por un lado iba a venir Siria y por el otro la otra nación batallando contra el pueblo de Dios. Y los dos hermanos estaban ahí guerreando como generales del ejército, y dijo lo siguiente: hermano, cuando tú estés débil, yo me voy a tornar y yo te voy a apoyar y vamos a ser un compañero para el progreso. Si yo estoy bajo, tú lo ves y yo necesito de tu ayuda, tú dejas tu frente de batalla y te vuelves y me apoyas. Y en aquella gran batalla, cuento corto, ganaron los dos hermanos. ¿Por qué? Porque había una confianza, podían trabajar en equipo.
¿Cuánto más una sociedad que podría avanzar, podría progresar, podría lograr tantas cosas si se lograra aquella gran confianza de poder decir, ¿sabes qué? Tu palabra vale algo, yo voy a confiar en ti. Tomamos el caso de Pablo, ya en el libro de Hechos, ya. Pablo en el libro de Hechos, cuando él se convirtió, ya en el camino a Damasco, después fue a Damasco, ahí recibió su vista de vuelta y empezó a interactuar con los creyentes y empezó a debatir en las sinagogas. Y aquellos que estaban ansiosos de la venida de Pablo, porque Pablo iba a perseguir la iglesia, porque esto era al principio, antes de su conversión, se notaron que había una gran diferencia y se empezaron a molestar, al punto donde ellos dejaron de perseguir a la iglesia y querían empezar a atacar a Pablo. Y había una conspiración para matar a Pablo. Entonces Pablo tuvo que arrancarse de noche y lo bajaron a través de la pared de la ciudad de Damasco con una alianza dentro de una canasta. Y esa fue la manera en que Pablo se pudo escapar y arrancar para lo que Dios iba a ocupar su vida en el ministerio. Ahora, el principio que vemos acá es aquel principio de agarrando la soga, agarrando la cuerda para que pudiera bajar Pablo. Hubiera sido fácil para aquellos que eran creyentes solamente soltar, decir, ¿sabes qué? Es tu vida, no la mía. No nos vamos a poner en peligro a causa tuya si tú también atacaste a los creyentes. Pero hubo esta confianza, hubo este trabajo en equipo. De la misma manera nosotros como creyentes, primeramente dentro de la iglesia, debemos ser de tal manera que entre nosotros nuestra palabra valga tanto que podamos confiar los unos con los otros. Ahora, yo como pastor de la iglesia siempre estoy pendiente si es que se hace algún tipo de negocio en la iglesia, porque a mí me preocupa mucho que no haya esta ruptura entre trabajadores. Entonces por eso muchas veces lo desmotivo. Pero entre nosotros, nuestra palabra es tan fuerte que nosotros podamos confiar el uno con el otro. Es como el ejercicio que se hace a veces en grupos, en equipos, donde uno le vendan los ojos, uno se queda parado y está listo para tirarse para atrás, y en ese lanzarse para atrás, la persona de atrás lo agarra. ¿Por qué? Porque hay una confianza. El otro día un hermano de la iglesia acá en Texas me invitó a su casa a comer un asado y pasar tiempo con él. Y él tenía una moto de 4 ruedas. Ahora, esta moto de 4 ruedas estaba enchulada y llegaba a 125 kilómetros por hora. Y me dijo, Dustin, súbete. Entonces me subí como cortésmente, ya vamos a dar una vuelta acá, ya chiquitito y volver. Y le puso el acelerador. Y empezó a ir rápido y aceleró, pero de una manera que no puedo ni explicar. Y me acuerdo estando ahí, dije, ya, por lo menos va a parar. Pero avanzaba, a tal nivel donde yo estaba orando cada segundo, Señor, que esto no se caiga. Ya veía como esto se iba a dar vuelta, me iba a morir, iba a dejar a mi esposa viuda, mi hija huérfana, lo que sea. Y ahí estaba yo preocupado. Y estaba orando y estaba, Señor, por favor, sácame de esta moto, no quiero estar más acá, no tengo el control. Pero había un cierto nivel de confianza al haberme subido a la moto con él. Si hubiera sido un niño chico, si hubiera una persona que no tenía experiencia en tal vehículo, no me hubiera subido. Pero había un nivel de confianza, ya que dimos la vuelta, después dijo otra vuelta y dije, no, nunca más en mi vida. Pero ahí es donde entra el tema de confianza. Cuando nosotros empezamos a abusar de eso, rompemos de la confianza. Y cuando no hay confianza, no hay progreso. Había un padre que había sido herido mucho en su vida y aprendió a no confiar en nadie. Entonces, cuando estaba con su hijo de 4 o 5 años, estaba en una altura el niño, y el padre le dijo, hijo, salta. Y el hijo lo vio y dijo, no, papá, no quiero saltar. No, hijo, salta. Y el niño le dijo, no, papá, no quiero saltar. El papá dijo, no, confía en mí, salta. Y el niño fue y saltó, y el padre se corrió hacia el lado. Y el niño cayó rotundamente en el piso. Después de llorar, el papá lo recoge en sus brazos y le dijo, hijo, tienes que aprender a no confiar en nadie. Qué dolor más grande, qué dolor tan fuerte de haber sido herido tanto en la vida que él mismo no podría ni enseñar a su hijo a confiar en él. Ahora, para nosotros cuando hacemos abuso, especialmente en el tema más común que es en el ámbito económico, rompemos el progreso hacia el progreso de nuestra cultura, ¿ya?
Ahora, nosotros no vamos a mejorar la confianza nacional. Si nosotros empezamos a confiar con el resto, eso no va a mejorar nada. Si el mendigo de la calle, me acuerdo una vez, un mendigo me dijo si tenía dinero. Yo le dije, no tengo dinero. Y saqué la billetera porque me instó muchas veces, estaba en la iglesia de Iquique. Y lo abro y justo tenía el diezmo, y tenía muchos billetes de 10 ahí adentro. Me dijo, pero si ahí tienes dinero, ¿por qué no me das 1,000 pesos? ¿Ya? Me da un billete de 10 y yo voy al negocio y regreso y te doy el resto. Y yo le dije que no. Al confiar en el mundo no significa que vamos a cambiar el mundo. Pero lo que sí podemos cambiar el mundo es cuando nuestra palabra, cuando yo digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Cuando yo digo estaré ahí, llego. Ese carácter, esa disciplina va a crear una confianza en el resto donde van a poder depender en ti. Y de nuevo, 2 son mejores que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. 2 se abriga mejor, 2 construye mejor, 2 logra más. Me acuerdo cuando estábamos en la iglesia en Hospicio, estábamos en la construcción y teníamos que poner tal vez el cielo, y uno tenía que agarrar el cielo y el otro con el taladro ponerlo arriba o poner la pared arriba. Siempre 2 era mejor que 1. ¿Por qué? Porque el progreso era más grande. El segundo daño se ve en cuando yo vivo una vida donde mi integridad laboral, mi integridad financiera no es fuerte. No solamente hago un daño a la sociedad, sino también hago un daño a mí mismo, donde yo ya no puedo confiar en otras personas. Tomamos el caso de la infidelidad. Me ha tocado a veces aconsejar personas, me ha tocado hablar con gente de la calle, he visto mucho de nuestra cultura y me he dado cuenta rápidamente que aquella gente que es la más celosa, la gente que es la más desconfiada en el ámbito relacional, sea en un matrimonio, sea incluso gente en convivencia, ¿ya? Esa desconfianza y ese celosío muchas veces es el producto de que aquella persona que es celosa ha sido infiel antes. ¿Ya? Ahora no estoy diciendo que si tu pareja es celoso o celosa es porque ella está actualmente en una relación fuera del matrimonio. ¿Ya? Espero que ese no sea el caso, y si hay alguien así en la iglesia el día de hoy o viendo los videos de YouTube, es tiempo de arrepentirse, ir al Señor en oración, buscar esa restauración y volver a restaurar tu matrimonio. Pero ese va a ser un punto aparte, ¿ya? Vamos a hacer una serie más adelante acerca del matrimonio. Pero volviendo a este tema financiero, es sumamente importante destacar lo siguiente, que tomando este caso de infidelidad, si yo soy una persona chueca en mi matrimonio, en la parte relacional, jamás voy a poder confiar en la otra persona, porque yo voy a estar temiendo que Dios va a traer sobre mí lo que yo he hecho a otras personas. Entonces esas son personas que constantemente viven sin confiar, son celosas, son inseguras, empiezan a hacer daño. Y lo mismo pasa en el ámbito económico. Si yo robo, si yo defraudo a mi compañero, si yo le robo a mi jefe, si yo no hago bien mi trabajo en ese ámbito, yo voy a estar siempre temiendo de que alguien afuera me va a estar robando a mí, de que alguien me va a estar defraudando a mí, va a haber una ruptura social. Ahora, no estoy diciendo si tú tienes esa desconfianza, es producto de esto. Pero muchas veces cuando yo defraudo al resto, no puedo confiar en el mundo y empiezo una carrera rápida hacia el tema donde hago un aislamiento de mí mismo. De nuevo, el peso falso es abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada. Vivir en desconfianza me hace pensar en Tito 1:15. Tito 1:15, en pocas palabras, dice: para el puro todo le es puro, para el incrédulo o el impío nada le es puro. ¿Y a qué se refiere eso? Si yo vivo una vida de limpieza, cuando veo el mundo voy a ver solamente limpieza, porque eso es lo que yo vivo. Pero si yo estoy viviendo una vida de impureza, de pecado, de estafa, ya el incrédulo en todas estas cosas, para él nada va a ser puro, es que él siempre va a tener esta desconfianza, va a tener este temor. Este es un principio de muchas expresiones, pero una de ellas más importante es el tema de las intenciones. ¿Ya? El gran daño de vivir en desconfianza, ¿ya? Cuando uno vive en desconfianza, uno termina siendo bien solitario. Es autosuficiente, ¿ya? Pero esa autosuficiencia lo conlleva a caer en la soledad. ¿Por qué? Porque no puede confiar en nadie más. Y esa es una vida bastante triste. Estaba leyendo una ilustración. Le conté la ilustración del niño, del tema de la sociedad, la inseguridad del resto, ¿ya?
¿Sabe de dónde viene el concepto ermitaño? ¿Han escuchado un ermitaño? ¿Quién es un ermitaño? Tocando este tema de la soledad, obviamente. Un ermitaño es una persona que va y se aísla de la sociedad, se aísla de este mundo y empieza a vivir solo, sea en una cueva, en la montaña, en el bosque, en el desierto, lo que sea. Ya, ese es lo que uno llama un ermitaño, una persona ermitaña. Y ese concepto viene de un animal, que es el cangrejo ermitaño. ¿Y qué sabemos acerca del cangrejo ermitaño? Ya, para empezar, anda solo, se esconde del peligro y su parte vulnerable. Tiene una parte de su caparazón, siendo un cangrejo que es débil, que es la parte de la espalda, su retaguardia, la parte de atrás. Y por eso se tiene que encontrar de concha en concha, que no esté ocupado, y se esconde ahí adentro para proteger su parte más vulnerable. Esa parte vulnerable de tu vida, ¿ya?, va a ser tu debilidad más grande, la cual te va a hacer arrancarte y esconderte. Mucha gente, cuando se encuentra en una iglesia, se encuentra en una situación donde tiene que poner la máscara. Y la máscara que nosotros ponemos, esa falsedad, es la misma caparazón de este cangrejo ermitaño. ¿Por qué? Estamos tratando de cubrir nuestro temor, cubrir nuestro dolor, cubrir nuestra debilidad. He visto muchas veces gente llegar a nuestra iglesia y llegan bien distantes. Vienen con la cara bien seria. Vienen con una preocupación grande. ¿Seré dañado aquí o no? ¿Qué pasará si esta gente sabe acerca de mi situación? ¿Qué pasará si esta gente sabe de mi pasado? ¿Qué pasará si la gente sabe de mi realidad, sea matrimonial o financiero o laboral o cosas que hice en el pasado de las cuales estoy avergonzado? ¿Qué pasará? Y ponemos esta máscara y ponemos esta caparazón y ponemos esta protección. Pero he visto, ¿ya?, y mi deseo más grande de esta iglesia es que seamos la gente más genuina. No estamos promoviendo pecado, no estamos promoviendo debilidad, no estamos justificando hacer lo que no corresponde. Pero nosotros nunca vamos a poder crecer hasta que tengamos, número uno, una verdadera expresión de quiénes somos. Número dos, donde dejemos a Dios obrar en nuestra vida, donde podamos ver dónde está nuestro error. Y más, no voy a ser más grande que eso, pero incluso en un punto muy importante, es ver la fortaleza de lo que es la hermandad. ¿Sabes que mi deseo más grande, además de que seamos una iglesia pura y santa y que ame al Señor, sea una iglesia no solamente amistosa, no solamente amigable, sino una iglesia cercana? Que cuando uno cae, estemos aquí para cobijarlo, estemos acá para sostenerlo, abrazarle. Muchas veces he escuchado la expresión que el único ejército en el mundo donde dispara a sus propios heridos es el ejército de Dios, en la iglesia cristiana. Donde vemos a alguien caer y somos los primeros en pisotear, somos los primeros en juzgar. Cuando debería ser lo opuesto, deberíamos ser los primeros en doler, en llorar, en apoyar y ayudar. Ve lo que es la disciplina de una iglesia. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que disciplina de una iglesia es publicar el pecado de la gente para humillarlos y autoexaltarlos. Pero cuando vemos disciplina bíblica, hay dos intenciones de lo que es una restauración bíblica. Número uno es cuidar la reputación de Cristo, obviamente. Y por eso si hay alguien en el ministerio y cae, nuestro objetivo principal es removerlo de aquel ministerio para mantener la integridad de Cristo en pie. Pero hay una segunda parte. La segunda parte es donde nosotros debemos buscar la restauración del individuo. Y ese es un punto indispensable dentro de nuestra iglesia cuando viene a la disciplina. Buscamos restaurar, lidiar con el pecado, ¿ya? Lidiar con la acción, entendiendo que nuestro valor sigue en pie por quienes somos en Cristo y lo que Cristo ha hecho en nosotros. Bueno, me desvía un poquito. Entonces, el autoanálisis de este segundo punto es ¿qué tan desconfiado eres? ¿Y es aquella desconfianza algo por lo cual te han dañado y por eso estás desconfiando? ¿O es porque tú tampoco te has hecho de confiar? Hazte de confiar. Vive una vida de integridad. Pone a Dios primero y Dios va a traer todas las cosas que nosotros necesitamos a su tiempo. De eso se trata Mateo, ¿ya? Mateo 6 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, busca hacer lo correcto.
Busca hacerlo transparente, ¿ya? A la larga siempre te va a hacer daño. El tercer daño de fraude comienza el proceso de corrupción interno donde bajan las defensas contra otros pecados. La Biblia habla de cómo un poco de levadura leuda toda la masa. Y ahí está hablando de a veces lo que es amargura, a veces lo que es rencor, a veces lo que es carnalidad. Pero definitivamente también ataca el tema de la integridad en el ámbito de negocios, ¿ya? Si tú empiezas a defraudar al resto financieramente, de nuevo con este versículo, el peso falso, abominación a Jehová, más la pesa cabal le agrada, ya en este principio, en este concepto, en este proverbio, comenzarás a contaminar otras áreas de tu vida, ¿ya? Por ejemplo, de cómo tu palabra va a ser firme o no con tus hijos, tu palabra va a ser firme o no con tu esposa, la manera moral e íntegro que vives en tu matrimonio. Puertas pueden abrirse a violencia, a enojo, a adicciones, a abusos, ¿ya? Cristo ocupaba una parábola, ¿ya? La parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos nosotros la conocemos, ya hubieron 3 hombres, a cada uno se le dio una diferente medida de recursos para poder invertir en cosas que iba a traer resultados. El primero logró grande, el segundo logró también correspondientemente grande y el tercero se asustó y no hizo nada y lo escondió y perdió la oportunidad de los recursos que Dios le había dado. Es el paralelo con el tema de esta parábola. Y Jesús hace esta acotación que también se encuentra en Lucas 16:10, en otro contexto diferente, donde dice, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho, porque serás fiel en lo mucho. Pero si eres infiel en lo poco, también serás infiel en lo mucho. Y acá está diciendo, si tú eres infiel en áreas pequeñas en tu vida, eso va a acarrear una actitud donde tú vas a permitir también pecado en áreas más grandes. Y esto se ve mucho en el tema de los reyes. Ahora, es importante mantener las defensas altas. ¿Hasta dónde quieres llegar cuando viene a pecado? ¿Hasta dónde crees que puedes dominar el pecado? Toma el caso de deuda. Muchas veces nosotros nos damos con algo pequeño y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, salir de las manos y nos vamos a encontrar con gran deuda. Me acuerdo hablando con un hombre de la iglesia de Iquique, que ahora no está ahí, pero una persona muy especial. Pero había llegado a un punto en su vida donde estaba endeudado sobre 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque un poquitito salió de control, salió de control, salió de control. Si tú empiezas a encontrar pulgas en tu casa, si empiezas a encontrar piojos o parásitos o garrapatas o baratas o ratones o lo que sea, si tú no lo controlas cuando es pequeño, va a llegar a un punto donde va a multiplicarse y el problema y el daño va a ser mayor. Si lo dejas sin controlar, esto va a crecer, crecer, crecer. De la misma manera con el tema de pequeños problemas éticos en el trabajo. Una vez que tú comienzas el robo, ¿dónde vas a parar? No te han pillado, pero ¿a qué estás dispuesto a pagar? ¿Perder tu trabajo? ¿Perder tu nombre? ¿Ir a la cárcel? ¿Vale la pena? ¿Estás estafando? ¿Hasta cuántas personas estás dispuesto a dañar? Unos billetes más no vale la pena la paz que se pierde. Es lo mismo que pasa con el tema del SIDA o el VIH. Normalmente el SIDA o el VIH no es lo que mata al individuo, sino esto empieza a bajar las defensas, bajar las defensas, bajar las defensas, bajar las defensas, a un punto donde tu cuerpo ya no puede batallar las cosas simples. Cuando tú dejas un poco de levadura en tu cuerpo, un poco de pecado y empieza a brotar, 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 llegas a un punto donde tus defensas son tan bajas que cuando llega otro pecado en tu vida, no lo vas a poder batallar. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, la palabra de Dios habla acerca de la importancia de lo que es contentamiento y del peligro de lo que es la avaricia. Este es Pablo enseñando a un pastor en el ministerio a no desviarse con el amor del dinero. Dice así, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? Contentamiento. ¿Ya? Entonces, piedad con contentamiento es una gran ganancia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y para y reflexiona sobre eso, porque cada vez que tú estás haciendo daño a esta cultura,
y estás tratando de ganar para ti mismo, nada de eso va a durar para toda la eternidad y es un desperdicio de tu tiempo. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos, ¿qué cosa? Contentos con esto. ¿Ya? Ahora, de nuevo, no vamos a ir al otro extremo de ser mediocre. No vamos a llegar a un punto donde no vamos a luchar o a trabajar duro. Podemos lograr grandes cosas en esta vida con un poco de ambición. Pero acá está diciendo, no te vayas tan extremadamente al otro lado, donde te olvidas de que lo único que uno necesita es abrigo, sustento y un techo. Aunque ahí ni siquiera dice techo. Bueno, versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazan muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Y si quieres circular eso, lo que es avaricia de ganancia deshonesta, te hunde el hombre en una destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se incluso extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ese es un punto importante que nosotros tenemos que destacar. Y es que a la larga, avaricia siempre trae dolores. A la larga, avaricia siempre trae daño. No vale la pena todo eso. Una sabia advertencia, no caigas en tentación, el final de todo ello es mucho dolor. Entonces, hemos hablado del daño social, al daño donde uno no confía, al daño donde empieza a bajar la defensa y otras cosas pueden entrar en tu vida y hacer mucho daño. Y finalmente, nos afecta como Dios nos ve y nos bendice. Dice así, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. En cuanto corto con todo este punto que estamos viendo acá, la manera en que Dios nos ve es afectada. La manera en que Dios nos percibe es cambiada. No afecta como Dios nos va a bendecir por ello. Te afecta la manera en que Dios te va a bendecir, te va a quitar de ti las bendiciones. Si no lo haces por la sociedad, si no lo haces por tu prójimo, si no lo haces por ti mismo, hazlo simplemente porque temes a Dios. Esto considera para Dios, le es una abominación. ¿Qué significa la palabra abominación? Bueno, la palabra abominación es algo que produce un rechazo, algo que aleja. Por ejemplo, hay cosas en tu vida que tal vez a ti no te gustan, tal vez hay cosas que a ti te molestan, tal vez hay cosas a ti que tal vez te desagradan. Puede ser música del mundo, puede ser malos hábitos, puede ser malas expresiones, puede ser malas actitudes. Y nosotros como humanos, hay cosas que a nosotros personalmente producen un rechazo, donde yo ya no quiero estar alrededor de ello. Y esa es la palabra abominación. Es abominación a Jehová, le produce un rechazo. Ver cuando tú vas a estafar a otra persona. Ahí vemos la historia de Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira no es una historia acerca de diezmo o de ofrendas. Es simplemente una persona, una pareja, que queriendo demostrar ser algo, fingiendo hipócritamente, roba del resto, diciendo todos hagan esto que yo también estoy haciendo, y hace que el resto paguen por ello y uno no. Y la manera en que Dios reaccionó a Ananías y Zafira era con su muerte. El juicio de Dios siempre comienza desde adentro y va hacia afuera. 1 Pedro 4:17. Y vamos a terminar con ese último versículo porque está hablando acerca de la importancia de lo que va a ser la manera en que Dios va a estar lidiando con nuestras vidas. Ahora, no nos podemos olvidar de que Dios es nuestro Padre. No podemos olvidar de que Dios es la persona de arriba, ¿ya? Pero más que un simple Dios, más que un simple Señor, amo, soberano, es nuestro Padre. Y en 1 de Pedro 4:17 dice que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y ahí está Pedro enseñando y realmente promoviendo. Es tiempo de nosotros no fijar nuestros ojos afuera. No observar si el resto está haciendo bien sus cosas fuera, sino mirar a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? ¿Estoy yo haciendo lo que es correcto? ¿Estoy yo haciendo lo que agrada a Dios? Juicio comienza desde adentro. Empecemos a arreglar nosotros, empecemos a ser personas de palabras.
No estafemos. Es mucho más fácil estafar, es mucho más fácil robar. Pero ahí tú estás buscando tu propia bendición. Y tú te puedes agarrar un puñado de tu propia bendición. Y agarrarte y aferrarte a ello. O puedes soltarlo y decir, ya Dios, tú eres el que bendice, y agarrar todo un abrazo de bendición. ¿Qué quieres tú? ¿La bendición de Dios? Eso significa soltar en este momento el control y dejar que Dios sea Dios. Que el Señor la bendiga. Próximo domingo, no se olviden, aniversario, ¿ya? Va a ser una semana bastante especial, o un domingo bastante especial. Vamos a tener diferentes cosas, una convivencia después de la iglesia, un potluck, ¿ya? Pastor David, si no me equivoco, va a estar trayendo la palabra esa tarde, y va a ser un momento para poder celebrar todo lo que Dios ha hecho a través de nuestra corta, breve, pero hermosa historia como Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Que el Señor la bendiga y nos veremos pronto.